Está con nosotros Giancafilo, Osvaldo Giancafilo, que es diputado nacional, está ocupando esa banca desde hace unos días en reemplazo del escaño de Figueroa. Osvaldo, ¿cómo está? Muy buenos días. Agustín Amado lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Agustín. Buen día a la audiencia. Bien. Bueno, con qué, a ver, expectativa, con qué visión primaria el debate, la discusión de esta serie de acciones, de medidas, de decisiones que pone el Ejecutivo a consideración de los diputados, Osvaldo? En principio, lo que tenemos que evaluar son cómo este paquete de leyes que envía el Ejecutivo Nacional se complementa con el decreto de necesidad y urgencia que se Pero no está el firmó hace decreto en unos el días. temario, me parece. No está el decreto en el temario, pero no se olviden que aquí hay un paquete de medidas que ha tomado el Ejecutivo, donde está el DNU por un lado, que va a ser tratado en la comisión bicameral de DNU, donde se analizan las formas y posteriormente luego será analizado por el Congreso Nacional cuando llegue su momento. Esto que han planteado como paquete de medidas a tratar en sesiones extraordinarias, se ha manifestado públicamente que se complementan muchas con parte de aquellas medidas que se tomaron en ese decreto de necesidad y urgencia. Ajá. Esta convocatoria que se ha realizado a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero se tiene que materializar primero un trabajo legislativo que tiene que ser la convocatoria a las comisiones permanentes por parte de la presidencia del Congreso y luego materializar concretamente las fechas posibles de esas sesiones extraordinarias. Si bien estamos en el periodo en el cual el Ejecutivo Nacional ha convocado del 26 al 31 de 26 de diciembre al 31 de enero, se tiene que materializar efectivamente la convocatoria a los diputados, diputadas, para comenzar a dar tratamiento en las comisiones permanentes, con lo cual hay un cierto nivel de trámites administrativos que se tienen que dar todavía para que las fechas sean precisas, ¿no? Ujú. Entiendo. ¿Cuál es la posición que tiene respecto de algunos temas en particular? Por ejemplo, la reversión de ganancias, Osvaldo. Está claro que nosotros tenemos una posición en cuanto a que el salario no es ganancia. Esto lo hemos manifestado ya en más de una ocasión. De hecho, el propio gobernador Rolando Figueroa ha sido claro en este sentido, lo manifestó en la reunión con los gobernadores. Nosotros entendemos que esto sería una gran contradicción, no solamente de aquellos que ya hemos opinado respecto de esto, sino también inclusive del propio presidente. No nos olvidemos que el presidente actual de la Nación, en su carácter de diputado, firmó en favor de eliminar este impuesto a lo que tiene que ver con los salarios de trabajadores y trabajadoras. Entonces creo que eso sería retroceder. En todo caso, habrá que evaluar, como digo, todas las medidas económicas. O sea, por eso decía al principio, Agustín, aquí hay un paquete de medidas que avasallaron de alguna manera las funciones que tiene el Congreso Nacional a partir de un decreto de necesidad de urgencia que tiene 85 páginas y donde se toman medidas que concretamente tienden a estabilizar la economía del país. Luego se envía un paquete de leyes, se convoca a sesiones extraordinarias del del Congreso, y en función de eso el análisis de todas. Y digo, en ese sentido está, por ejemplo, eliminar una ley o replantear una ley que ya fue tratada y que de alguna manera creo sería un retroceso a lo que ya en su momento se decidió y donde la mayoría del arco político argentino entendía que el impuesto a las ganancias no es correcto porque el salario justamente no es ganancia. Entiendo entonces que su voto va a ser negativo. En ese marco, por supuesto, y aparte nosotros entendemos también que hay un elemento que creemos que es importante para las provincias, porque, insisto, aquí se hace un tratamiento ligero de todo esto, Agustín, y creo que hay que ser muy responsables y prudentes. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, la coparticipación del impuesto al cheque. Entonces, creo que hay un elemento
fundamental aquí, que es la integrabilidad de todas las medidas que se van tomando y aquellas que afectan los ingresos de las provincias. En Neuquén, por ejemplo, pasamos del 8 al 15% las retenciones en cuanto a lo que hace a los hidrocarburos. Entonces, me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de defender los intereses de las provincias, los derechos adquiridos que hemos tenido a lo largo de los años, más aún Neuquén, que es una provincia que le aporta tanto al país. Nosotros somos de esas provincias que hoy producimos lo que consumimos, claramente. Entonces, creemos que si en esta visión que tiene el gobierno nacional sobre aquellos que hacen mérito, de hecho, el gobierno neuquino viene haciendo mérito claramente sobre medidas concretas que tienen que ver con disminuir los gastos de la política, que esto se utilizó mucho en la campaña. Bueno, Neuquén lo viene haciendo. Entonces creemos que nosotros necesitamos un tratamiento, y esto no es no ser solidario con el resto de las provincias argentinas. Cada uno de nosotros va a defender los intereses de las provincias que representamos, y allí donde nosotros decimos que Neuquén está haciendo un esfuerzo enorme. La producción, por ejemplo, de gas y petróleo, que es nuestra primera economía en la provincia, el turismo, que es nuestra segunda economía en la provincia, es un motor de desarrollo no solamente de Neuquén, sino también del país. Entonces, el paquete de medidas económicas que se van definiendo tienen que ser analizadas en términos integrales y nosotros ver cómo eso afecta a la provincia de Neuquén. Uh-huh. Entiendo que cuando las provincias plantean coparticipar el impuesto al cheque, en realidad es modificar la coparticipación del impuesto al cheque. Interpreto también que invertir los porcentajes, ¿no? 70% para provincias y 30% para nación. Hoy es al revés la ecuación. Ahora, es una forma también de incorporar otro elemento de debate a una discusión que está centrada sobre la necesidad de recaudar más. No son discusiones que se puedan confrontar, pueden ir por andariveles paralelos, una y otra. Lo que me da la sensación es con ganancias es un requerimiento de mayor recaudación por parte del Estado Nacional al momento de plantear esto, la reversión de ese impuesto, Osvaldo. Frente a eso, ¿cuáles son las opciones que podrían sí admeritar quizás una postura más favorable de la banca que se ocupa en diputados? Nosotros tenemos la visión de colaborar con el Ejecutivo Nacional en todas las medidas que tiendan a estabilizar la economía del ciudadano de a pie, la economía de las familias argentinas, de las familias neuquinas. No hay discusión, evidentemente hay un modelo que ha generado que el Estado tenga hoy un déficit fiscal muy, muy importante, y eso atenta contra el desarrollo del país. Nosotros estamos de acuerdo con todas las medidas que tiendan a lograr mayores inversiones en el país. Parte de las medidas que contempla, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia, nosotros las compartimos, van en ese sentido. Y también esto fue planteado en la plataforma electoral que presentó quien posteriormente ganó las elecciones. Por otro lado, nosotros vemos medidas que de alguna manera se entrometen en cuestiones que son propias del Congreso Nacional. Y nosotros entendemos que este país tiene que salir de gobernar vía excepción, como lo vienen haciendo los distintos gobiernos. Por eso también decimos, nadie se tiene que sonrojar de quienes hoy es oposición de esta forma de llevar adelante una forma de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia. Nosotros lo criticamos porque este decretazo del gobierno nacional avasalla facultades que son propias del Congreso Nacional, derogando leyes y modificándoles. Por otro lado, insisto, hay medidas que se toman en ese decreto que son buenas y nosotros las compartimos. ¿Cuáles? Otras no. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, cuando se habla de modernizar, por ejemplo, las leyes laborales, es cierto que hoy hay una carga impositiva muy, muy importante en aquellos que generan empleo, y tenemos hoy en la Argentina del 100% del empleo, 20% que es público, ya sea nacional, provincial o municipal, 80% que es del sector privado, pero ese 80% que es del sector privado hay una gran mayoría de empleo no registrado, o sea, lo que se denomina el empleo negro.
Creemos que es importante poder avanzar en generar alternativas para que el empleador tenga menos cargas impositivas y en función de eso poder de alguna manera generar mayor cantidad de empleo registrado. Siguiendo con lo que te decía, Agustín, por otro lado están estas medidas, por eso te hablaba al principio de la integrabilidad de todo el paquete de acciones que está llevando adelante el Ejecutivo Nacional, porque vemos que hay algunas que también implican en retroceder sobre discusiones que ya estaban zanjadas, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, y por otro lado nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cómo se complementan las otras medidas? Generando, por ejemplo, mayores ingresos, porque el proceso inflacionario continúa. Hasta el 10 de diciembre teníamos una inflación del 140-150% anual. Ese esquema de inflación aún no se ha detenido. Nosotros entendemos que estas medidas, que muchas de ellas, insistimos, nosotros al tratarse de leyes en el Congreso seguramente las acompañaríamos para reactivar la economía, para estabilizar la economía. Ahora, nosotros entendemos también que el análisis global e integral de esas medidas también tiene que contemplar que las provincias argentinas, como el caso de Neuquén, que tanto le aportan al país, no disminuyan sus ingresos y muy por el contrario podamos mejorarlos, inclusive, ¿por qué no hablar de obras públicas que para nosotros son fundamentales, como por ejemplo la Ruta 5, la Ruta 6, la Ruta 13, el tramo de la Ruta 23 entre Aluminé y Villa Pegüeña, también la infraestructura escolar, también la infraestructura en salud, la infraestructura también en seguridad. O sea, decimos, recibimos muchísimos habitantes de otras provincias que vienen a Neuquén a vivir, a buscar un futuro laboral y naturalmente eso impacta en los servicios, impacta en las obras y es importante que la nación tenga una mirada hacia las provincias que generan riqueza como la nuestra para que esas obras se puedan ejecutar. Osvaldo, gracias por la gentileza, por estos minutos, muy amable, ¿eh? Gracias a vos, Amado. Buen día a la audiencia. Y dale, que pasen una buena jornada. Osvaldo Giancafilo, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino.